Hola, bienvenidos a este tercer video de la asignatura de Economía. Vamos ya avanzando en el desarrollo del contenido del programa y hablaremos aquí de las necesidades. Cuando hablamos de necesidad nos referimos a un estado afectivo que se produce por la ruptura o alteración del equilibrio psicofisiológico que constituye el bienestar. Como primera clasificación tenemos a las necesidades fisiológicas y son aquellas que el hombre requiere para vivir, como el alimento, la vestimenta, la vivienda, etc. Las necesidades culturales luego son aquellas derivadas de los conceptos espirituales, morales, como la religión, el adorno, o históricos, el crédito social, el estatus y todas aquellas que se incuban por el efecto de la publicidad, la propaganda o creadas por el hábito y la costumbre, siempre efectivamente dependiendo de la cultura y el entorno en el cual nos encontremos. Las necesidades entonces pueden clasificarse también de la siguiente forma en relación al tiempo: pueden ser necesidades presentes o futuras. En relación al efecto que producen pueden ser necesidades atractivas o necesidades repulsivas, y en relación a su naturaleza pueden ser innatas o adquiridas. Innatas son aquellas que las traemos desde el momento de nacer, como esta necesidad de tomar agua, de alimentarnos, de dormir, etc. Y las adquiridas son aquellas que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo según nuestra cultura, costumbres, etc. Atributos que pueden darse a estas necesidades o categorías de aquellas van a ser las siguientes. Siguiendo al profesor Zamora, vamos a hablar sobre la cantidad, que expresa el grado de la necesidad o el cuánto, si tengo hambre, cuánto necesito, si tengo sed, cuánto de agua quiero, etc. Este autor expresa que no siempre es posible medir la necesidad, específicamente la satisfacción de la necesidad, a través de los bienes que se emplean para satisfacerlo, sino que puede ser necesario considerar otros elementos, que la cantidad puede ser variable, que varía de un individuo a otro, y que la cantidad de las necesidades es modificable según su gestión. Por ejemplo, tengo sed, ¿cuánto de agua necesito? Si es que tengo agua o jugo, ¿cuánto de cada uno? O podría nacer en mí la necesidad de tomar alguna gaseosa, por ejemplo, y cuánto de aquella, ¿verdad? La calidad expresa las relaciones de particularidad de cada una de las necesidades que las hacen cualitativamente diferentes unas de otras. Por ejemplo, cuando se aplaca la sed, se la aplaca ¿con qué? Con agua. No con aire, no con un automóvil, no con un combustible, sino que necesitamos el elemento que satisfaga esa necesidad, que es el agua, por las características que tienen estos líquidos: no combustible, no alcohol, etc. Vamos entonces a decir que según la calidad son limitadas en número, compiten entre sí. ¿Por qué compiten entre sí? Porque puedo satisfacer una misma necesidad con varios bienes, por ejemplo con agua, jugo, gaseosas u otro tipo de bebidas, etc. Y que también puedan ser complementarias. Por ejemplo, tengo hambre y quiero comer alguna comida que necesita de varios bienes para producirla, ¿verdad? Necesito desplazarme y necesito un vehículo y necesito el combustible para este vehículo, etc. Pueden crearse artificialmente estas necesidades, pueden crearse, como ya vimos, de forma artificial. Por ejemplo, la necesidad del café, el nivel de vida. ¿Qué determina el nivel de vida? Es una construcción que va adaptándose de acuerdo a los ingresos de cada uno, y las necesidades van variando. Entonces, también vamos a hablar por último de la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Es la fuerza con la que se manifiesta una necesidad. Es como el nombre dice, el grado de la fuerza con la cual yo quiero algo, en la cual yo necesito algo. Recuerdan que al principio decíamos que por necesidad entendíamos este desequilibrio que se produce por la ruptura del bienestar,
y por ejemplo yo puedo tener sed en este momento con una intensidad moderada, o puedo estar después de un día bajo el sol teniendo sed pero con una intensidad muy grande. Entonces con estos ejemplos vemos estos atributos, y ya al hablar de atributos vamos a hablar sobre los medios con los que se satisfacen las necesidades. Primero que todo vamos a decir que los bienes y servicios son los medios con los que se satisfacen las necesidades, y bienes son todos objetos o estas cosas cuyos atributos tienen la capacidad para satisfacer una necesidad. Entonces vemos que es necesario que se reúnan ciertas características para que esto pueda ocurrir. Primero que todo tiene que existir una necesidad, tiene que existir la capacidad de este objeto para satisfacer esta necesidad, que estas cualidades de este objeto, de este bien o este servicio sean conocidas efectivamente por las personas y que sea posible disponer de aquello. Entonces vamos a ir ya a esta primera interpretación de los bienes y vamos a encontrar una primera clasificación, y tenemos primeramente a los bienes económicos y a los bienes libres. Los bienes económicos son aquellos que son fruto de el trabajo, o aquellos que para disponer de ellos es necesario desplegar o desenvolver una actividad de índole económica. Y los bienes gratuitos son efectivamente, como su nombre dice, aquellos que abundan en la naturaleza y no cuestan nada adquirirlos, ¿verdad? Vamos ya a una clasificación un poco más trabajada de los bienes, y específicamente nos interesa aquí, o nos interesa hablar sobre los bienes económicos, ¿verdad? Por su naturaleza en relación al hombre, los bienes pueden ser naturales, humanos o mixtos. Por su naturaleza considerados en sí mismos, los bienes pueden ser materiales o inmateriales. Considerados según su función, pueden ser presatisfacientes, son aquellos bienes que son utilizados como un medio, y los satisfacientes son aquellos que directamente se utilizan para satisfacer una necesidad. También hay otra clasificación que ordena a los bienes de la siguiente forma: son los bienes durables y no durables. Considerando su aplicación técnica, pueden ser pasivos, como la tierra y la maquinaria, que necesitan de otro principio activo, y los activos son el propio trabajo del hombre. También tenemos a los bienes durables y no durables. Como ya decíamos, vamos a ver la siguiente clasificación, y si diferenciamos a los bienes por su categoría y características propias, tenemos a los bienes naturales, bienes humanos y bienes mixtos. Entonces, los servicios. ¿Qué son los servicios? Son aquellos medios utilizados para satisfacer nuestras necesidades. También los servicios constituyen una modalidad del trabajo que ya veremos más adelante también, ¿verdad? Entonces, por último, tenemos a la utilidad, que es la aptitud que nosotros le atribuimos a un bien para servir como medio de satisfacción directa o indirecta de una necesidad. Vamos a hablar sobre la utilidad decreciente, que se entiende de la siguiente forma. La utilidad es una construcción que ya vimos que depende exclusivamente de la capacidad que yo le atribuyo a un bien o servicio para satisfacer mi propia necesidad. Por ejemplo, cuando tenemos un tanque de 1000 litros de agua, sabemos que el agua es un bien que puede ser utilizado para muchas cosas. Primero que todo, o el primer balde de agua o la primera carga de agua va a ser utilizada ¿para qué? Para satisfacer mis necesidades propias, mi sed, mi alimentación, etc. Por lo tanto, esa primera carga o ese primer balde de agua tiene una importancia o una utilidad muy grande para mí. El segundo balde de agua lo voy a utilizar para asearme, para limpiar la casa, mis ropas, etc. Tiene una utilidad menor. El tercer balde ya es utilizado para regar mis plantas, alimentar a mis mascotas, regar el pasto. Como vemos, ya tiene una utilidad menor. Y el cuarto y quinto balde de agua, sexto balde de agua, efectivamente ya no son muy útiles para mí por el momento. O sea, con este ejemplo así cortito,
tenemos esta explicación de la utilidad y les invito a hacer la lectura del material para el desarrollo completo de estas aproximaciones. Entonces cerramos con las dos teorías del valor, y al decir valor estamos entrando en un campo complejo de la economía que es también la razón de ser de muchas discusiones dentro de esta ciencia. Pero partimos de dos teorías: la teoría objetiva del valor. Los clásicos sentaron científicamente a esta teoría, y Adam Smith afirmó que la medida y el valor de las cosas es el trabajo. ¿En dónde? En su obra Investigación sobre las causas y el origen de las riquezas de las naciones. Sostiene que la palabra valor tiene dos acepciones, una el valor de uso y otra el valor de cambio, pero básicamente lo que nos interesa aquí es el valor de cambio. Entonces decía que el valor de cambio, o sea, la teoría objetiva del valor, está sustentada en lo siguiente: el trabajo es la medida del valor de cambio de todas las mercancías. ¿Por qué? El valor se mide a partir de la cantidad de trabajo que cuesta producir algo, ¿verdad? Entonces el valor de las cosas está determinado por él. Por ejemplo, ¿cuánto vale un libro? Este libro puede tener un valor de uso mío, que ya lo veremos ahora en la siguiente teoría, pero cuando hablemos del valor de cambio o del valor de las cosas, tendríamos que poder determinar por cuánto yo cambiaría esto. Entonces, Adam Smith proponía que el valor de esto sería el trabajo que está aquí. ¿Cuánto trabajo hay aquí? Que es una unidad medible aquí y en cualquier lugar. Entonces, de esta forma vemos que también, luego de Adam Smith, David Ricardo, en sus principios de economía política, acepta este postulado, y también dice que el valor de las cosas se fundamenta en el trabajo. Luego tenemos a la teoría subjetiva del valor, y el valor deriva de la utilidad de los bienes. Y como ya decíamos un poco más atrás, la utilidad, ¿qué era la utilidad? Es la aptitud que nosotros le atribuimos a un bien o a algo para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, la utilidad es el fundamento de esta teoría subjetiva del valor. No olvidemos estos principios, y decimos entonces que el valor dependerá del uso del bien, y efectivamente esto depende en fin último de la utilidad. En consecuencia, cerramos los contenidos de esta unidad 1 y los invito a acompañar la lectura y también a acompañar el desarrollo de las clases por los docentes mediante las videoconferencias y las herramientas dispuestas en la plataforma.